Para empezar esta enseñanza, quiero hablarte un poquito de la tragedia más grande que ha vivido el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel vivió esperando por años a su Mesías. Por siglos vivieron convencidos de que el Mesías llegaría, los libraría del pecado, de sus efectos y establecería su reino en la tierra. Pero cuando el rey llegó, no fueron capaces de verlo. No solo no fueron capaces de entender sus enseñanzas y creer a través de sus milagros, sino que se atrevieron a decir que los poderes o el poder por el que hacía estos milagros provenía de Satanás mismo. El rey estaba frente a ellos, pero su corazón endurecido, aunque supuestamente lleno de esperanza, no fue capaz de verlo. Así que el rey, Jesús, decidió posponer el establecimiento de su reino terrenal. El rey había llegado, pero su pueblo no estaba listo para recibirlo como tal. Sin embargo, su reino ya se estaba estableciendo y fue a través entonces de lo que la Biblia llama un misterio, es decir, una verdad que no ha sido revelada por completo en el Antiguo Testamento, y este misterio es la iglesia. Fue a través de este misterio de la iglesia que su reino empezaría a ser establecido en cada corazón. Un reino todavía no visible, pero real, al cual el evangelista Mateo se refiere como el reino de los cielos, a diferencia del reino de Dios, que este mismo evangelista utiliza este término para expresar el reino terrenal del Mesías. Y para explicar la naturaleza de este reino de los cielos, Jesús utilizó parábolas, es decir, historias de la vida cotidiana que expresan verdades profundas, historias con elementos tangibles que nos expresan lo intangible. La primera de estas historias con respecto al reino de los cielos la encontramos en Mateo 13, del 1 al 23, que es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Ahí vamos a ver el escenario, la parábola, la advertencia, el propósito, la bienaventuranza y la interpretación de esta parábola, con el propósito de comprender 4 tipos de corazones a los que les es predicado el evangelio y cuál es su respuesta ante el mismo. Mateo 13 del 1 al 2 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Jesús cuenta esta parábola el mismo día que los líderes religiosos lo habían rechazado como Mesías. Ahora estaba frente a una gran multitud del pueblo y, como era costumbre de los rabinos, sentado en una barca en donde se ponía en una posición visible y audible, se puso a enseñar a la gente. Y dice el versículo 3 de Mateo 13, y voy a leer hasta el 8, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíces secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Para la gente a la que Jesús le estaba enseñando, esta historia era muy familiar. Incluso cabe la posibilidad de que mientras él estaba enseñando, cerca de ellos habría algunos sembradores que estuvieran echando sus semillas. Por lo tanto, era algo con lo que la gente estaba familiarizada. Pero Jesús termina la parábola con una advertencia en el versículo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos podrían entender la parábola. No estaba burlándose o haciendo un desafío insensato, estaba más bien diciendo: los que puedan entender, entonces entiéndanla. La historia era muy clara, pero el misterio que revelaba tal vez no lo era tanto. Y es que la parábola estaba diseñada justamente para eso, para que el mensaje fuera claro, pero solo aquellos que tuvieran la capacidad de entenderla pudieran comprender el mensaje. ¿Quiénes eran ellos? Los verdaderos hijos del reino. Y es lo que Jesús les explica a sus discípulos en los siguientes versículos. Voy a leer del 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Los discípulos tenían oídos para oír, eran hijos del reino, querían comprender más, pero parece que les intrigaba el por qué Jesús les hablaba a los demás por parábolas. Bueno, me estaban preguntando algo así como: ¿por qué les enseñas algo que no pueden entender? Y Jesús da 3 razones por las que Él les enseña por parábolas. Lo primero que les dice es: a los hijos del reino les es dado comprender estos misterios, es decir, a los verdaderos creyentes, a los que pertenecen al reino. Y además aquí Jesús nos recuerda un principio, y es al que por gracia no solo somos salvos, sino tenemos la capacidad de comprender lo que está revelado en su palabra. Y aquellos que no son salvos, aún la poca luz que pueden vislumbrar, pues les es quitada por su incredulidad. Además de que las parábolas entonces son para los hijos del reino, Jesús también explica que ocultan verdades que son evidentes, ¿no? Pero que no pueden ser entendidas por quien no quiere ver ni oír, aunque parezca que tenga la capacidad o todo lo que necesita para hacerlo. Y también dice que las parábolas cumplen en cierto modo la advertencia o profecía que Isaías hace en el capítulo 6 del 9 al 10 del libro de Isaías. Bueno, además, o no además, sino contrastando esto, Jesús da una bienaventuranza. Dice el 16 y 17 de Mateo 13: pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Como cristianos o hijos del reino de los cielos somos privilegiados. No solo somos salvos, el Espíritu mismo vive en nosotros y nos da la capacidad de comprender los misterios del reino. Gracias a Dios por la gracia que nos hace ser parte de este reino y de comprender sus misterios. Somos bienaventurados. Y entonces Jesús, después de esta bienaventuranza, procede a interpretar la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús se encarga de interpretar la parábola. Él explica que la semilla es la palabra de Dios. De hecho, en el pasaje paralelo en Lucas 8 del 11 al 15 se deja claro que la semilla es la palabra de Dios, y en el pasaje paralelo de Marcos 4 del 13 al 20 nos queda claro que el sembrador es el que siembra la palabra. Jesús sembró la palabra mientras estuvo en la tierra, pero delegó esa función a nosotros que somos ahora parte de su reino. Así es que somos sembradores de la palabra. Pero la palabra es buena, es la misma, pero parece que lo que cambia, o no parece, más bien lo que cambia son los terrenos en los que cae. Notemos que los primeros 3 terrenos son infructuosos, ¿no? Junto al camino entiende un poco, pero el enemigo se roba a través del sistema del mundo la palabra. El que fue sembrado en pedregales parece un cristiano auténtico y devoto, pero en la primera prueba niega su fe. El que fue sembrado entre espinos parece un cristiano que está allí, pero vive por el mundo realmente. Y solo el que fue sembrado en buena tierra es el que realmente da un fruto, y un fruto abundante. Dice John MacArthur, la proporción promedio de los campos de cereales en Palestina era menor de 8-1. Por tanto, hasta el menos productivo de 30-1 era casi 4 veces más que el promedio. Hoy quiero rogarte que observes tu corazón. Estás escuchando esta enseñanza por la misericordia de Dios, y si te identificas con uno de estos campos infructíferos,
arrepiéntete y ven hacia el Señor. Y si estás en el reino y estás seguro de que eres parte del reino, entonces habla la palabra con devoción y pasión. El Señor se encarga de llevar el fruto. Tú encárgate de compartir la palabra de Dios.